Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos esta tarde en el espacio de Fundación Telefónica a la jornada en la que vamos a hablar sobre un tema tan interesante como es la transformación digital y móvil de la comunicación política. Saludamos también a todos aquellos que nos están siguiendo a través de streaming. Mi nombre es Rosa María Sainz y soy gerente en Fundación Telefónica. Esta tarde vamos a analizar y a hablar de la mano de 4 destacados expertos a quienes desde Fundación Telefónica queremos agradecer muy especialmente su presencia y en formato de mesa redonda desde el comportamiento de los dispositivos móviles y su efecto e influencia crecientes en la actividad política. La celebración de esta jornada nos hace una ilusión especial porque sirve de marco para presentar una innovadora investigación sobre el tema central de la sesión, con cuyo autor, Antoni Gutiérrez Rubí, llevamos ya algún tiempo trabajando y cuyos resultados espero que les parezcan interesantes. Esta investigación forma parte ya de la colección de publicaciones que tenemos en Fundación Telefónica sobre cultura digital y sobre el impacto de las TIC en la sociedad. Publicaciones que aprovecho para decirles que pueden descargarse de forma libre y gratuita desde nuestra web. Además, al finalizar la jornada podrán llevarse un ejemplar impreso de la publicación que hoy presentamos. Antes de pasar la palabra a nuestra directora del espacio Fundación Telefónica, Almudena Bermejo, permítanme que les lea un texto que yo creo que es muy representativo, prometo que va a ser muy cortito, para lanzar el debate sobre el que vamos a hablar esta tarde. Dice así: el nuevo poder es el tiempo de las ideas. Se vive en el diálogo permanente y conectado, relaciones, coordinación, datos, rapidez y emoción. La nueva política y las nuevas campañas deberán adaptarse al fenómeno móvil y aprovechar todas sus posibilidades. Es tiempo para que la política entre, también en nuestro dispositivo más personal e íntimo. O la política que conocemos es móvil o será fósil. Así de duro, así de crudo. Sin más, paso la palabra a Almudena Bermejo para que haga la introducción y dé la palabra a Antoni. Muchas gracias, Almudena, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Rosa, amiga, compañera de Fundación Telefónica, responsable junto con Alejandro Idarreta, que está también aquí con nosotros, de las publicaciones que hacemos en Fundación Telefónica sobre actualidad y tendencias en esta era digital que estamos viviendo, ¿no? Y que ya es un hecho. También es responsable de reunirnos, como ella suele hacer habitualmente, en torno a este tipo de cuestiones y análisis con debates interesantísimos que nosotros tenemos aquí el privilegio de hacer para todos ustedes y de escuchar y disfrutar también. El tema de hoy que nos acoge y que nos reúne es un libro que hemos publicado, como ha dicho bien Rosa, de un, además, amigo mío, además de un analista, politólogo, experto en comunicación política, etc., que se llama La transformación digital y móvil de la comunicación política. Y es que la política y los políticos, sus protagonistas, no son ajenos a estos cambios que estamos sufriendo en la era digital y que están provocando nuevas actitudes y nuevos perfiles en la sociedad. Vivimos en un mundo hiperconectado en donde no hay diferencia espacio-tiempo, es algo que se confunde permanentemente y eso también se traslada a la política. Consecuentemente, la política y los políticos utilizan esta permanente conectividad para desarrollar, como no podía ser de otra manera, y creo que lo hemos visto todos en los últimos días, sus campañas electorales, para gestionarlas, para llamar al votante, para elegir y seleccionar el perfil del votante que quieren y diseñar ese mensaje que quieren que llegue. De alguna manera todo esto nos ha venido a todos como muy rápido y muy de improviso, ¿no? Sobre todo para los que no hemos nacido en esta era digital y hemos conocido la era digital como inmigrantes y no como nativos digitales. La transformación digital comienza sin lugar a dudas con Internet y con los ordenadores, pero se ha acelerado exponencialmente con los móviles. Yo he traído aquí 3 pequeños objetos de museo, nunca mejor dicho, nosotros somos depositarios de la historia móvil y de la historia de la telefonía en este país como Telefónica, esas 3 pequeñas piezas de museo que todas, sin lugar a duda, han tenido en su momento un pequeño protagonismo. Son los antiguos móviles o Motorolas que solamente servían para algo tan fundamental como comunicar a 2 personas,
negocio de voz que llamábamos aquí en Telefónica. Ahora estamos hablando de otras cosas, ¿no? Esa comunicación a través de la voz ya es algo efectivamente del pasado, ¿no? Y esas barreras espacio-tiempo, como he dicho antes, están presentes y prácticamente no existen, y son los teléfonos inteligentes los que nos dominan. Bueno, pues bien, de eso vamos a hablar hoy en este libro que ha escrito nuestro compañero Antoni Gutiérrez Rubí, amigo. Yo le conozco hace muchísimos años de otros mundos a los que pertenecimos y que estaban ligados con la comunicación política hace tantos años ya que es mejor no recordarlo. Antoni es asesor de comunicación, actualmente consultor político, es miembro de las principales asociaciones profesionales de comunicación política, es colaborador en diferentes periódicos, tanto de España como de Latinoamérica, y autor de varios libros, además del de hoy, por citar algunos: Micropolítica, Filosofía para la política o Otro modelo de partido es posible. Antoni, bienvenido y por favor acompáñanos. Y un aplauso. ¿Ponte aquí? Sí, ponte. Voy a quitar esto que queda fatal para la foto. Bueno. No vamos a estar solos y luego nos vas a contar mucho más sobre ese análisis que has hecho en la publicación. Está también con nosotros nuestro segundo invitado, Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor visitante de las universidades prestigiosas como Harvard, Heidelberg, Frankfurt, entre otras, experto en teoría y pensamiento político y autor de más de un centenar de artículos en diferentes publicaciones. Además, este hombre fue profesor del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, eso que de vez en cuando los políticos de turno y del gobierno de turno nos enseñan y nos muestran a los lectores de periódicos o participantes en redes sociales o lo que sea, para saber cómo son las tendencias y los sondeos de lo que estamos viviendo. Actualmente es director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Fernando, por favor, incorpórate. Gracias. Te dejo aquí. Yolanda Quintana. Yolanda Quintana es periodista especializada en comunicación y movimientos sociales. Investiga el impacto de Internet en los medios y en el activismo. Bueno, yo creo que sabe un montón de lo que hoy nos ocupa. Ha publicado también varios libros, el último junto a también un compañero nuestro y colaborador de Fundación Telefónica, Mario Tascón, y cuyo título es Ciberactivismo, la revolución de las multitudes conectadas. Yolanda. Y nuestra cuarta y última invitada con los que vamos a tener estos cuatro, un ameno debate, ¿verdad, Antonio? Esto va a ser la pera esta tarde. Nuestra cuarta invitada es Inma Puig Simón. Ella es politóloga, algo que nos va a explicar después, pues se lo voy a preguntar yo, y experta en asuntos públicos. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y máster en Asuntos Públicos por la Universidad de Columbia. Asesora de diversas instituciones nacionales e internacionales, de algún gobierno, de nuestra democracia y también de Naciones Unidas. Es profesora de Ciencia Política en el Instituto de Empresa. Inma, cuando quieras. Bueno, y después de estos besos solo os habéis besado dos, no los cuatro, ¿eh? Esto no vale. ¿Le has dado besos también a Yolanda y a Fernando? Fernando, un abrazo, ¿no? Un abracito, sí. Bueno, pues yo, antes de empezar este debate tan estupendo que vamos a tener aquí los cuatro, yo creo que merece la pena que el autor de este libro nos cuente una gran parte de este análisis que has hecho, el tiempo que te ha llevado, y nos vas a sentar un poco las pautas de lo que va a ser esta tarde, ¿vale? Muy bien. Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias, Almudena. En este tipo de presentaciones hay que ser breves y agradecidos. Breves sobre todo cuando tengo amigos y amigas a quien respeto y admiro y a quien leo, y de los que aprendo, como Fernando, como Inma, como Yolanda. O sea que muchas gracias por estar aquí, y ellos sí que saben un poco más, bastante más. Y agradecido también a Almudena, a Rosa, ¿dónde estás? Estás aquí. Y a la Fundación Telefónica por su paciencia para editar este libro. Hemos tardado un tiempito por culpa del autor, y por su generosidad en la edición y en el tratamiento, porque es agradable que te publiquen, que cuando pides color se ponga color, en fin, ese tipo de cosas, ¿eh? O sea, muy agradecido.
Gracias también a todos vosotros y a vosotras que estáis aquí. Y lamento que el día haya sido tan complicado y competitivo. Sé que muchos amigos y amigas están en otras actividades. Lamento que haya coincidido y que hayáis tenido que escoger este acto, los que estáis aquí, o que otras personas quisieran, estando aquí, estar en otro lugar. Ha sido involuntario, o sea que os pido disculpas por si eso os ha causado algún problema. Pero sobre todo os agradezco a los que estáis aquí y un saludo por streaming, siempre lo hago. Ahí al lado hay gente, ¿no? La verdad está ahí afuera. No sé si llamar a este libro una investigación, en el sentido tradicional de la palabra, ¿no? Pero sí que puedo decir que es un libro de estudio. No sé si tanto una investigación. Yo escribo para estudiar. Quiero explicarlo. Necesito estudiar. En buena parte porque, os voy a hacer una confesión, yo no tengo ninguna titulación académica. Ninguna. Acabé COU, cuando COU, no sé si alguien se acuerda de lo que es el COU, pues lo acabé ahí. Y seguramente por esa razón me apasiona tanto investigar, estudiar, y en el fondo escribo para estudiar, ¿no? Es como una especie de complejo o quizás una motivación importante, ¿no? Y en este libro he estudiado bastante. Con mi equipo también, a quien agradezco todo su apoyo. Y no sé si puedo sacar algunas conclusiones, pero sí que os voy a decir 6 o 7 ideas que me parecen que además el 24M demuestran finalmente que aquello que decíamos no es de frikis ni de visionarios, sino que algunas cosas que anticipábamos acaban pasando. No porque las viéramos venir, sino porque Internet un poco es como, al menos yo como lo veo en términos de comunicación política, hay que verlo con mentalidad agrícola. Y no os sorprendáis. El agricultor, cuando planta una semilla, está mucho tiempo sin ver el brote. Y sigue regando, y sigue quitando las malas hierbas, y sigue abonando, convencido de que allí algún día aparecerá un brote. Pues esto es un poco lo que le pasa en buena parte a muchos cuadros y líderes y partidos políticos, que como no veían la semilla, pensaban que nunca iba a aparecer un brote. Su pensamiento estaba asociado a su capacidad de visión. Ves lo que piensas. Y cuando uno tiene una visión reducida, superficial, parcial, digamos, epidérmica, no se da cuenta de lo que está pasando. Y lo que está pasando es que ahí había una semilla y que podía fructificar. Las 7 ideas que me gustaría trasladaros en términos de comunicación política y los cambios son las siguientes. Primero, la publicidad electoral, la publicidad política, ha sido el instrumento natural de la comunicación de los partidos y de las fuerzas políticas. Pues creo sinceramente que la publicidad, así, publicidad política y electoral, tiene los días contados, o su tasa de retorno en términos de eficacia y eficiencia es muy limitada. Por lo tanto, pasamos de la publicidad a las conversaciones. Aquella fuerza política, aquel equipo político, aquel líder político capaz de comunicar renunciando expresamente a la publicidad o no residenciando en la publicidad todos los recursos, yo creo que tendrá más proyección en el nuevo ecosistema digital de nuestra sociedad conectada, ¿no? Por lo tanto, primera idea, de la publicidad a las conversaciones. Este es el tema central. Si tienes dinero para comprar publicidad, pero no tienes pensamiento para conversar, vas a perder las elecciones o vas a tener muchos problemas de comunicación política. Segunda idea, de las sedes a las redes. Creo que cualquier organización política, tanto en la fase de competencia electoral como en otras, tiene que organizarse en red. Hoy la manera más natural de organizarse es en red. Y los partidos políticos, lamentablemente, tienen una cultura, digamos, del centralismo democrático que conocemos muy bien, vertical, jerárquica, digamos, que impide que se puedan establecer dinámicas de red, dinámicas horizontales, cooperativas, colaborativas, complementarias, descentralizadas. Por lo tanto, aquellas organizaciones que sigan con la concepción de sede y no de redes, pues creo que van a tener un problema muy serio, ¿no? Es como en un nuevo ecosistema, que es el ecosistema digital de la sociedad conectada, tener un ADN incompatible. Segunda idea, de las sedes a las redes. Tercera, de las consignas a las ideas.
a las ideas propias y a las ideas creativas. Esto es muy importante. Durante mucho tiempo pensábamos que lo que podíamos hacer los que estábamos en una causa política, en un proyecto político, era repetir. Pensábamos que éramos importantes cuando éramos muchos, no cuando éramos cada uno de nosotros, sino es la cultura de los culos de madera y brazos de hierro, o al revés, culos de hierro, brazos de madera. Era la idea, digamos, del anonimato gregario. Era la idea de que lo mejor era repetir y lo importante era repetir. Pues no, yo creo que lo que estamos viendo en esta tercera idea es que lo que se impone, lo que gana, lo que avanza, es cuando las personas no están solo para repetir, ni para aplaudir, ni para llenar estadios, ni plazas de toros, sino cuando son personas en sí mismas que cada una de ellas puede añadir, proponer, crear. Es el mundo de las ideas. Aquellas organizaciones políticas, aquellos proyectos políticos que sean capaces de liberar y, digamos, dinamizar ideas, van a tener más capacidad competitiva. Por lo tanto, tercera idea de las consignas a las ideas. Cuarta, de la militancia, digamos, al activismo. Y entendiendo por militancia, y perdonen aquellos que no quiero hacer un reduccionismo con la palabra militante, pero en el fondo la propia palabra te lo decía todo, ¿no? Espero una instrucción, el militante siempre espera una instrucción. No es de extrañar que el segundo cargo más importante en un partido político convencional es el secretario de organización. No es el secretario de talento, no es el secretario de innovación, no es el secretario de comunicación, no es el secretario de creatividad, es el de organización. Por lo tanto, las organizaciones políticas se están encuadradas en una estructura en donde la obediencia y la lealtad son más importantes que no, digamos, la inteligencia y la crítica. Y por lo tanto la militancia tiene ese punto, digamos, de seguidismo, esa cultura, digamos, tradicional de la obediencia, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que, de nuevo, en comunicación política lo que está avanzando es cuando tratas a las personas como activistas. Y de los militantes a las activistas también hay un gran cambio. Ganan aquellos proyectos políticos que tratan a la gente como activistas, que les respetan. No solamente que les respetan, sino que entienden que seguramente la mejor de las campañas es las que hace la gente, no la que haces tú. Lo habéis visto aquí en Madrid, donde hemos visto una iniciativa brillantísima de artivismo, de relación entre arte y activismo. Ninguna agencia de publicidad, ningún DIRCOM, ningún Spin Doctor, ningún dinero habría podido comprar el enorme, talentoso caudal de energía política que hemos visto estos últimos días. Quinta idea, de la televisión a las multipantallas. También en comunicación política, y antes de que el ecosistema digital nos envolviera y formara parte de nuestra vida, pensábamos que la única pantalla de referencia era la televisión, que salir en televisión es determinante. Y sí, lo ha sido determinante y sigue siendo lo determinante. Pero lo que es realmente relevante es la relación entre multipantallas. Ganan aquellos que aprovechan el plato de televisión para combinarlo con el teléfono móvil. Hoy no hay ya ningún programador de televisión que tome una decisión de programación sin consultar qué está pasando en la audiencia social. Por lo tanto, el diseño de las audiencias sociales, el diseño de multipantalla y multiformato es determinante. Y aquellos que siguen pensando que lo importante es el minuto de televisión, que ha sido tan famoso en esta campaña, seguramente van a tener más dificultades. Lo importante no es el minuto de televisión, estrictamente, sino los minutos de conversación compartida en todas las plataformas y todos los lenguajes. Para entendernos, hoy la opinión pública no es ni la opinión publicada, ni la emitida, ni la radiada, fundamentalmente. Hoy la opinión pública es la opinión compartida. Sexta idea. Digamos, de los especialistas a las multitudes inteligentes. En comunicación política siempre había y se sigue tratando con una cierta sobredimensionamiento de su importancia a los spin doctors, a los asesores, a los DIRCOMs. Yo soy un asesor de comunicación.
He trabajado en muchas campañas electorales, trabajo en 6 países y siempre es, bueno, llega el asesor y tal. Pues bienvenidos, o al menos bienvenido sea esta dosis de humildad profesional. No estamos, creo, en una dinámica por la cual ni los especialistas, spin doctors, asesores, estrategas, etcétera, ni tenemos todas las claves, ni sabemos exactamente todo lo que pasa, ni tenemos las buenas soluciones. Creo que hay un relativismo sobre el profesional de la comunicación política, y lo que está creciendo es esta idea de multitudes inteligentes. Diseña un ambiente, un clima, una dinámica y una estructura que potencie el talento alrededor de tu idea política, y eso va a ser mucho mejor que cualquiera de tus capacidades. Y acabo con la última. ¿Casas o causas? Este entorno digital nos sitúa en la extraordinaria importancia de la causa política por encima de las casas políticas. La causa se ha convertido en el elemento central de la movilización y de la comunicación política. La causa es transversal, es intergeneracional, a veces es oblicua, tiene diámetros muy diferentes en función de cada causa y evita el prejuicio. Y esto me parece muy importante. Estoy en esta causa no porque me lo digas tú, partido al que milito, sino porque esta causa me interesa. Lo que estamos compartiendo son causas. Y estamos compartiendo causas y trayectorias. Causas, trayectorias y personas que las representan de una manera honesta, legítima, auténtica, sincera. Las causas se han convertido en el elemento central de la movilización política. Y estas 7 ideas son las que, no sé si esta investigación, pero este estudio, ¿no?, esta reflexión un poco documentada, son las que me han llevado a escribir este libro. Os agradezco muchísimo que lo hayáis editado. Os agradezco muchísimo que estéis aquí. Espero que lo compréis, porque hay que decirlo. Los libros hay que comprarlos, ¿eh? Y es importante comprarlos, a pesar de que podamos compartir muchas cosas. Pero las editoriales y los proyectos políticos y los proyectos, digamos, de creación también necesitan este apoyo. Muchas gracias. Bueno, yo si os parece, os voy a hacer una pregunta así como en global para los 4 que me vais a responder y que, lógicamente, tiene que ver con estas 7 ideas que Tony, en esta reflexión que comenta en su libro, ha puesto encima de la mesa y que nos llevan indudablemente a lo que pasó el domingo pasado. Entonces, mi pregunta es una pregunta, se puede decir que es como una pregunta del millón. ¿Cómo han influido estas 7 ideas que ha citado Tony en el libro en los resultados de la campaña del domingo? Y voy a empezar por Fernando. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia, no por nosotros, sino por Antoni, que yo creo que se merece que realmente lo escuchemos y sobre todo que lo leamos. Recomiendo muy vivamente la lectura. No me quiero escapar de la pregunta, simplemente era una introducción. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con quienes más han ganado en estas últimas elecciones, aunque yo discutiría algunos de los presupuestos, porque yo creo que hace un análisis en positivo de cosas que se pueden leer también en negativo, ¿no? O sea que eso yo creo que a lo largo de la tarde lo podremos ir viendo, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, lo último, ¿no? Casas o causas, ¿no? Quienes han ganado las elecciones de verdad han sido algunas plataformas, no los partidos políticos. Los partidos políticos han perdido todos. Han perdido votos, el PP, obvio, el PSOE, y han perdido votos los nuevos partidos porque su expectativa de voto era muy superior a la que han obtenido. O sea que no se puede decir que los partidos hayan ganado. ¿Quién ha ganado? Han ganado quienes han presentado su opción política como una causa. Detrás no de una casa, sino precisamente construyendo un hábitat que es en torno precisamente a esa causa, ¿no? Que es, lo hemos visto aquí con Manuela Carmena y yo creo que Ada Colau también representa muy claramente eso. Y luego lo que sí han conseguido hacer es que cada militante fuera, como tú dices, un especialista, ¿no? O sea, eso de las multitudes inteligentes yo creo que se ha visto muy claramente. Yo creo que en España no ha habido, probablemente desde la transición,
un proceso de creatividad política tan asombroso como el de la plataforma en torno a Manuela Carmena. A mí me parece que eso ha sido verdaderamente espectacular, ¿no? El cómo se ha ido construyendo. Y por tanto yo creo que esta especie de activismo, que es un activismo transversal, yo creo que la transversalidad es otra idea clave ahora. Ahora yo creo que a la gente no le gusta verse incorporado dentro de algo que tenga las fronteras claramente delimitadas. A la gente lo que le gusta es enmarcarse en algo indefinido, algo que tenga, digamos, o sea, que no esté cerrado sobre sí mismo, que es un poco el problema que tenemos siempre con los partidos, ¿no? Entonces yo creo que aquí esto es muy importante, igual que es muy importante ver este éxito también a través de esto que tú llamas multipantallas. Yo creo que es una forma muy gráfica de ver que la información que obtenemos funciona de muchas maneras, ¿no? Y en esto yo creo que también los partidos han estado por detrás de estas iniciativas, ¿no? Por tanto, volviendo a tu pregunta, yo creo que ha habido una capacidad para saber manejarse con estas claves muy superior por parte de quienes estaban detrás de estas plataformas que no por parte de los partidos, excesivamente yo creo todavía vinculados a esto que podemos llamar, pues bueno, los técnicos, ¿no? En comunicación política, que son personas muy dignas, ¿no? Y además imagino que tú también miras en parte como tal, pero que siguen un librillo que no es el librillo que hay que seguir hoy, ¿no? Y yo creo que ahí hay que saber aprovechar esa espontaneidad. Me parece que detrás de todo esto está el ejemplo de Obama, que yo creo que fue la primera vez que nos dimos cuenta realmente de que ahí había una nueva forma de acercarse a la gente por parte del político y de incorporar a la gente como parte de la campaña. Y que eso es lo que hemos vuelto a ver, no solamente en nuestra campaña ahora, en estos casos, sino también en otras campañas similares. A Yolanda, además de esa pregunta, yo la diría, y abundando un poco en una de las ideas que ha planteado Tony, de la militancia y el activismo. Tú has escrito un libro sobre ciberactivismo. Te vuelvo a plantear la pregunta que le he hecho a tus compañeros, pero además abundando en esta parte del activismo. Han ganado unas plataformas cívicas, efectivamente se hace muchísimo más caso al activismo, se tiene mucho más en cuenta y la sociedad se siente mucho más reflejada como activista que como seguidor de una determinada ideología. Explícanos un poco todo esto. Sí, bueno, gracias, felicitaros porque desde luego la edición del libro, haberlo escrito y haberlo editado por Fundación Telefónica no puede ser más oportuno. Yo voy a intentar explicar lo que aquí se ha expuesto porque coincido plenamente, ¿no? Siendo eso así, siendo como efectivamente el ganador de estas elecciones han sido plataformas impulsadas sobre todo por movimientos sociales en las que se han integrado partidos políticos, pero no solo en grandes ciudades, sino en otras ciudades medianas, como puede ser Zaragoza, Coruña, Cádiz o pequeños municipios. ¿Por qué esto ha sido así? Bueno, pues por un lado, la satisfacción, ¿no?, de hipótesis que planteábamos hace unos años, cómo se han venido confirmando. La nueva comunicación política y la comunicación que emana de los movimientos sociales no solo se apoya en las tecnologías para una difusión autónoma de los medios de comunicación más rápida, más económica, para ampliar el impacto. Sobre todo las tecnologías, cuando se incorporan a la comunicación política y el activismo, han cambiado los valores y han cambiado las formas de hacer esta comunicación. En tres elementos, aunque son algunos más, ¿no? Algunos para destacar. Por un lado, la comunicación no tiene que ver con jerarquías y por esto pues los partidos políticos va a ser tan difícil que estas nuevas tendencias que Antoni ha apuntado las adopten y de hecho hay muy pocos ejemplos donde, excepto el caso que siempre se nombra y que nosotros también en ciberactivismo lo nombramos, que fue pionero, el caso de la primera campaña electoral de Obama, de las primeras presidenciales, pero es muy difícil que estas nuevas formas de comunicación se ajusten a los partidos políticos porque es una comunicación no jerárquica y distribuida. Y triunfa en la medida en que va a permitir que se desborde el proyecto original. Lo importante de esta campaña distribuida y colectiva de los diseñadores no solo era que había una gran creatividad y que se había hecho de forma colaborativa, algo que es innato a Internet y que
contamina los valores a las formas de comunicar, sino sobre todo desbordaba el proyecto original. Había igual lemas, había iconos, había una narrativa detrás que a lo mejor no era coherente o no convenía a quien estaba diseñando esa campaña. Entonces, para triunfar, tienes que permitir renunciar a la jerarquía, que se ha distribuido, y también a llevar el control, permitir que se te desborde la estrategia. Y esto ningún partido, ni siquiera los nuevos, están, digamos, preparados para ello. Entonces, es una de las primeras claves, permitir ser desbordado por esta comunicación distribuida y no jerárquica. Y en segundo lugar, la importancia del proceso. Es algo que se suele decir, ¿no?, cuando se hablaba del 15M hace unos años, que era el 15M, si era un clima o era un método. Bueno, hay bastantes bromas entre los periodistas o los analistas de este tipo de fenómenos, ¿no?, de intentar definir el 15M con una frase brillante entre el método y el clima. Bueno, y detrás de todo eso está la idea del proceso. Muchos fenómenos que ahora han triunfado vienen de procesos que han ido mutando. Es decir, la idea de la mutación de un proceso original, en el caso, por ejemplo, de Ahora Madrid, primero surgió un proceso que se llamó Enred, luego Enred se convirtió en Municipalia, que era una nube de POSIT en una pared de Medialab Prado. Es decir, que esa nube de POSIT luego se materializó en un proyecto político concreto. Entonces, la importancia del proceso y de nunca saber eso en qué va a determinar. Eso también es muy difícil para un partido que es un proyecto determinado. Y luego, por último, la cultura colaborativa, ¿no? No solo, como hemos visto a la hora de hacer la campaña, sino la comunicación móvil. Otra cosa que te permite, algo evidente, que es la desintermediación. Antes un líder político hacía una declaración y rápidamente tenía que recurrir el jefe de prensa a la agencia. Oye, mira, que quiero contestar a lo que ha dicho Ahora ya no te hace falta llamar a una agencia o emitir una nota para que difundan tu contestación, porque en tiempo real estás contestando al líder político aquello que te está diciendo la rueda de prensa. Pero es que tienes a millones de ciudadanos en las redes sociales haciéndote esa contestación política. Es decir, que lo distribuido y lo colaborativo, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la campaña que hemos visto ayer, Yo soy radical, contestando en tiempo real a una líder político que en una rueda de prensa estaba haciendo un eslogan. Entonces, ya no solo tienes el tiempo real, sino la contestación distribuida. Entonces, digamos que estas serían las claves y que explican por qué este tipo de fenómenos han triunfado, y mi hipótesis de que es muy difícil, y de hecho experimentos como las primarias de algunos partidos que sí que se intenta trasladar estos valores de una manera muy creativa y muy hábil, no han conseguido al final triunfar de una manera práctica, porque bueno, se enfrentan a estructuras jerárquicas que es imposible que se dejen contaminar por esto, o el fracaso incluso de nuevos partidos que en teoría se arrogaban la capacidad de canalizar todo esto, porque es imposible. Es decir, la clave no es canalizar un descontento, no es canalizar unas demandas, sino dejarse desbordar. Por lo tanto, los nuevos partidos tampoco van a dar respuesta a esta nueva situación. Y es que quizás la inmediatez de esta nueva comunicación dificulta realizar, Inma, una comunicación inteligente, que era otro de los puntos de los que nos hablaba Antoni, que están contenidos en su libro. Es decir, ¿cómo se puede desarrollar una campaña electoral con una inmediatez en la comunicación, con gente ávida de nuevas ideas, con nuevos partidos que están también empeñados en ofrecer nuevas alternativas? ¿Cómo un politólogo o un asesor en comunicación política puede diseñar una comunicación inteligente? Debe ser complicadísimo. Pues esa es la respuesta de manera muy complicada. Bueno, también quería agradecer la invitación de la Fundación Telefónica para estar aquí con ustedes debatiendo este tema tan interesante de transformación digital y móvil. Y quería también reconocer el mérito de Antoni con el libro, que lo he disfrutado mucho leyendo. Es un tema clave y la verdad que pone de manifiesto una realidad en la que creo que no hay retorno, no hay marcha atrás. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que realmente el reto de la comunicación política hoy en día radica precisamente en esto, en intentar adaptar estas nuevas realidades, esta nueva realidad política a la manera de comunicar. Por un lado tenemos esta realidad con ciudadanos que ya no aceptan una esfera pública única, que dominada, digamos, por valores tradicionales de partidos políticos, estilo jerarquía, fidelidad, en cuanto no importa el tema del issue. Y por ese lado tienes además una movilidad, una información internacional que fluye de una manera inmediata. Sabemos siempre lo que ocurre en el otro lado del mundo de una manera muy eficaz y con una inmediatez pasmosa.
Y además tenemos la clave, que es el empoderamiento tecnológico de los ciudadanos, que es lo que comentábamos antes, que se ha puesto de manifiesto, creo yo, en los resultados obtenidos en las últimas elecciones de este domingo, en la que movimientos o plataformas que han usado estas nuevas tecnologías, que son colaborativas y participativas, han obtenido unos resultados seguramente con muchos menos recursos electorales. Mirando en prensa, la verdad que no tengo datos digamos, muy contrastados con las fuentes, pero sí que mirando en prensa he visto que había diferencias, por ejemplo, en el caso de Partido Popular en el municipio de Madrid, unos 20 millones de euros, comparado con los 200.000 euros de Manuela Carmena. Y los resultados son muy similares. Eso nos da a entender que, obviamente, los spin doctors que comentaba Antonio y los asesores políticos tienen que replantearse un poco, aparte de sus fees, la estrategia. ¿Perdón? Lo que ocurre es que, claro, estamos en un momento de cambio, con lo cual estamos haciendo, yo creo que estamos un poco reaccionando a la realidad. O sea, los que nos dedicamos a esto, obviamente tenemos herramientas para analizar un poco como lo del Big Data, ¿no? O sea, saber exactamente la ciudadanía en las redes sociales, qué quiere, por qué se mueve, cuáles son los trend topics y reaccionar un poco a eso. Pero, como decíamos antes también, hay un tema clave en esta realidad, que es la impredecibilidad. O sea, los partidos políticos convencionales, yo creo que tienen también un cierto miedo a aplicar este tipo de herramientas, porque una vez la bola rueda, no sabes muy bien por dónde puedes seguir rodando. Entonces hay una cierta reticencia. Por un lado, yo creo que los partidos clásicos son conscientes de esta necesidad, pero un cierto recelo en cómo afrontarlo. Entonces, yo creo que es necesario hacer este replanteamiento, pensar mucho en la perspectiva, digamos, más grassroots, o sea, de intermediario, de llegar al ciudadano, de fomentar esta comunicación directa, hacer esta campaña política no a través de medios tradicionales, sino fomentar el vínculo entre representados y representantes de manera directa, porque eso además genera mucha confianza y genera mucho, bueno, es capaz de movilizar el voto, que en muchos casos no se moviliza, pero en este caso se puede potenciar mucho más. Para eso, sin lugar a dudas, también hace falta un líder, lo que antes conocíamos como carismático, ¿no? Porque también en redes sociales yo creo que vamos a recordar todos, Antonio, yo creo que tienes preparado ese vídeo de Barack Obama, el primer vídeo que se hizo y que nos demostró a todos cómo se podían ganar unas elecciones e incluso obtener el 67% de financiación de su campaña electoral simplemente a través de las redes sociales. Antonio, ¿lo tenemos preparado? It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung by immigrants as they struck out to the distant shore. Pioneers pushed westward against unforgiving wilderness. Yes, we can. Yes, we can. It was the call of workers to organize. Women who reached for the ballots. A president who chose the moon as our new frontier. And a king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land. Yes, we can to justice and equality. Yes, we can. 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 To opportunity and prosperity. Yes, we can. To opportunity and prosperity. Yes, we can. Heal this nation. Heal this nation. Yes, we can. Repair this world. Yes, we can. 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 We know the battle ahead.
We have been told we cannot do this by a chorus of cynics. It will only grow louder and more disciplined. We've been asked to pause for a reality check. We've been warned against offering the people of this nation false hope. No vamos a dejar que acabe, pero yo os voy a plantear una pregunta un poco comprometida. Con los años que han pasado después de este magnífico vídeo, a mi modo de ver, en donde efectivamente hay un concepto, el de Yes We Can, que se universaliza, se globaliza, en donde yo creo que a raíz de eso, es mi modestísima opinión, surgen denominaciones como Podemos, ahora Madrid, o cualquiera de las que hemos visto esta semana. ¿Vosotros veis a alguno de nuestros líderes haciendo una campaña como esta? Sí. Sí, yo también. ¿Vais a decir nombres o No. o no os mojáis? No, cualquiera de ellos podría hacerlo en un principio, ¿no? Vamos a ver. Yo no lo veía desde el momento en que salió, que me impresionó muchísimo en aquel momento, pero ahora me ha impresionado casi más, ¿no? Quizá porque el Yes We Can al final ha resultado ser Yes We Can't, ¿no? Es decir, toda esa promesa que reflejaba Obama al final se ha traducido en una promesa falsa. Es decir, al final ha sido como cualquier otro presidente de los Estados Unidos. Pero en un sistema democrático, la mejor consigna siempre es aquella que refuerza la idea básica de la democracia, que es la posibilidad de que el pueblo pueda realizar su voluntad, ¿eh? Entonces, nosotros podemos... es imbatible, ¿eh? Como máxima política, porque sin esa máxima la democracia carece de sentido. Entonces, claro, al ver esto tan emotivo, tan prometedor, pues uno lo que se da cuenta es que al final pues la democracia ha sufrido bajo otro tipo de presiones, que son presiones mucho más tecnocráticas, que es el día a día de la gestión, que son los poderes jerárquicos que están ahí. Pero claro, lo admirable de Obama fue precisamente que supo captar toda una serie de poderes que circulaban de forma anárquica. Él los metió dentro de una misma red, por así decir, los atrapó para llevarlos a su candidatura, ¿no? Pero una vez que él fue presidente de los Estados Unidos, se reorganizaron los otros poderes, los de siempre, los jerárquicos, y acabaron imponiendo, diríamos, su disciplina. Pero solamente por esos momentos del sueño, ¿no?, previo a que le viéramos ejercer, pues casi merece la pena. Pero desde una perspectiva, digamos, técnica, lo que nos damos cuenta es la potencia o la capacidad que tiene lo emocional para, digamos, vincularse a un proyecto político emancipador, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, si tú consigues emocionar a la gente, no tienes rival. Y el problema es que nuestros políticos no emocionan, con algunas excepciones, ¿no? Entonces, claro, lo que se busca es el recurso a, digamos, campañas esteticistas por parte de estos nuevos movimientos, donde yo creo que las ideas se diluyen más en lo que puede ser, digamos, en la expresividad, que no en el discurso. Entonces me parece que eso lo hemos visto aquí también muy claramente, ¿no? Es decir, aquí lo importante es la expresividad que hay detrás de lo que vemos, ¿no? Entonces no hay un discurso perfectamente establecido. Entonces, cuando antes decías eso pero no quiero citarte mal, ¿no?, que pasamos de las consignas a las ideas, sí, pero muchas veces ahora uno tiene la impresión de que las consignas se disfrazan de ideas, ¿eh? O se disfrazan de ideas o se disfrazan de narrativas o, digamos, de inputs estetizantes, ¿no? Donde al final yo sigo siendo muy escéptico de que hay ideas, ¿eh? Yo creo que hay consignas. Lo que pasa es que se formulan de una manera nueva, de tal forma que las multitudes se consideren que son inteligentes. Tampoco creo que estamos ante multitudes inteligentes. Hay algunos activistas inteligentes dentro de esas multitudes. Las multitudes son, y en esto estoy más con este surcoreano Byung-Chul Han,
las multitudes son como enjambres, se mueven de un sitio a otro en función de los estímulos, ¿no?, que vayan recibiendo, muchas veces a través precisamente de estos instrumentos estetizantes, ¿no? No sé si he dado con el término adecuado, ¿no? Pero, y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? O sea, eso de que hemos dado un salto, que es un salto extraordinario, pero que puede tener, digamos que puede ser, puede seguir introduciéndonos en el mismo vínculo de dominación en el que estábamos, ¿no? O sea, un poco es eso que dice Zygmunt Bauman, ¿no? El yo puedo se transforma en el yo debo, ¿eh? En el pienso, luego existo, deriva en yo soy visible, luego existo, ¿eh? Luego uno no tiene la capacidad para elegir estar conectado o no, porque ser un yo significa ser un yo dentro de esa conexión, ¿no? Y esos yoes, que se creen que son yoes, en el fondo son muchedumbres. Bauman pone el ejemplo, que es un ejemplo yo creo que verdaderamente espectacular, de la película esa de la vida de Brian, cuando Brian se levanta y entonces asoma y de repente tiene allí toda la multitud. Los que son más viejos os acordaréis de eso, los jóvenes yo creo que no lo han visto, porque ya fue hace mucho tiempo. La vida de Brian, pues lo recomiendo. Entonces claro, él ve que están todos otros como muy gregarios, entonces dice, pero vosotros sois todos individuos. Entonces dice, sí, todos somos individuos, pero vosotros sois todos diferentes. Sí, todos somos diferentes, ¿no? Hay uno pequeño que dice, yo no. Entonces dice, calla, hombre, calla. Es decir, estamos homogeneizados, pero dentro de esa homogeneidad se nos crea un poco la idea de que somos diferentes, ¿no? Igual que se nos creó la idea de que yes we can cuando we can't, ¿no? Entonces ahí hay un elemento que yo creo que nunca podemos olvidar, y es que la política siempre es dominación y que por muy tecnológica que sea no podemos eliminar ese elemento de dominación que él es in situ, que tiene por naturaleza. Entonces claro, la idea está un poco en ver cómo a través de estos nuevos instrumentos, los móviles, podemos buscar vías de emancipación, es decir, vías a través de las cuales podemos decir no. No a través de las cuales podemos decir, o se nos obliga en cierto modo a incorporarnos a campañas que, porque están muy bien organizadas, pues nos seducen, ¿no? Porque la seducción a través del móvil funciona maravillosamente bien. Aprovecho para decir que el ser humano es un animal protésico, siempre hemos funcionado con prótesis y ahora hemos dado con la prótesis perfecta, que es el móvil. Y yo creo que podría haber sido el subtítulo de tu libro, ¿no? El móvil, la prótesis perfecta. Yo recuerdo la prótesis perfecta porque te permite ser tú con todos los demás a la vez, ¿no? Y tener todo el mundo y todo el conocimiento del mundo potencialmente en tu bolsillo. Y esto es, yo creo, el punto de llegada de una evolución donde la prótesis original, la más antigua, y eso lo leí yo creo en un autor holandés, parece que es el C.S. Notboom donde decía que cuando va a cualquier museo que tiene de arqueología o que tiene, digamos, que refleja la historia de la humanidad, siempre lo más antiguo son puntas de lanza. Es decir, que siempre todo empieza, la primera prótesis es la punta de lanza, que es la que nos permite la supervivencia, ¿no? Matando la caza o pescando. Pues bueno, esa punta de lanza ha acabado derivando en esto que tú describes tan maravillosamente bien, que es el móvil. No estos móviles, sino otros móviles que seguramente ni siquiera, o sea, que estarán ya adheridos al cuerpo. Pero hay una cosa fantástica que dices tú cuando dices, bueno, ¿qué es lo primero que nosotros, antes de salir de casa, pensamos? Pues me llevo todo y lo primero que pensamos es, antes que en las llaves, en el móvil. Es decir, ya somos móviles, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, es una prótesis que todavía no la tenemos adherida al cuerpo, pero que, de cierto modo, ahora parece que con las gafas estas son de Google o de no sé qué, pues ya prácticamente pues la llevaremos puesto, ¿eh? Pero yo creo que incluso nos la acabarán metiendo en algún sitio, ¿no? Seremos cyborgs, ¿no? Y entonces ahí tendremos ya el móvil incorporado.
hay un término que nos explica maravillosamente bien y que a mí me ha hecho muchísima gracia en el libro, Antoni, que es la namofobia. ¿Qué es namofobia hablando de prótesis? Es un nuevo trastorno que consiste en manifestar un miedo irracional a no llevar el teléfono móvil con uno mismo. Fantástico. Esto los psiquiatras y los psicólogos ya lo tienen en su libro de recetas y en su vademecum. La campaña de Obama es una campaña en donde se pone en manifiesto que la publicidad efectivamente frente a las ideas tiene ya poco que hacer. Se genera una idea. ¿Qué ideas nuevas, se han generado en esta última campaña electoral? Inma. Pues la verdad que yo creo que lo que se ha conseguido es apelar un poco a lo que decía también Fernando, que es básicamente apelar a la emoción. Que la emoción es la base de la persuasión, que es la base de la comunicación política. Lo que es convicción, que es lo que apela a la razón, eso ya requiere de mucho más contraste empírico. Pero en esta campaña yo creo que se ha conseguido generar en algunos movimientos un poco este símil del Yes We Can, con el decir una manera distinta de hacer política es posible. Un Yes We Can a la española. Y esto enlaza mucho con esta idea que decías de los líderes, contestando a la pregunta anterior, que me he quedado un poquito con las ganas de contestar. Yo sí que veo a algunos de nuestros políticos haciendo cosas así, incluso más atrevidas, porque de hecho ya las han hecho. No sé si os acordáis de Ada Colau, cuando se vistió de superhéroe vivienda, vestida de superhéroe amarillo y negro, interviniendo en una reunión. O incluso Albert Rivera, candidato de Ciutadans, cuando hizo uno de sus primeros carteles de campaña, con el que se dio a conocer mucho que estaba totalmente desnudo, excepto por un cartelito del partido que no me acuerdo del mensaje que llevaba. Pero bueno, en este tipo de liderazgo yo sí que quiero también enfatizar que creo que se está apostando mucho por una idea un poco olvidada, o muy poco practicada, mejor dicho, que es apostar por la meritocracia. Esta capacidad tecnológica, esta especie de checks and balances que nos dan estas herramientas tecnológicas a los ciudadanos, aparte de tener sus riesgos, que estoy contigo, que todavía es pronto, tendremos que ver un poco cómo evoluciona todo, pero sí que estas herramientas hacen posible que tengamos la posibilidad de conocer más, de vigilar más y a la vez de exigir más accountability, más rendimiento de cuentas, con lo cual quizás los líderes tienen que preocuparse mucho más por comprender a los ciudadanos, a sus potenciales votantes, y a la vez darles respuestas a sus necesidades de información. Y no se vale con que son ciudadanos que un poquito les da igual. No, son ciudadanos que quieren información. Son estos millennials, esta gente que realmente va a ser el 75% de la fuerza laboral en breve, y que son gente que no acepta estas jerarquías, que tiene interés, que es muy volátil y que no se le captura para siempre, sino que si no le convences hoy, no te vota. Más allá de esto, pues más ideas. Yo creo que básicamente ha habido a un grupo de partidos como dando un poco la vuelta de tuerca siempre a la misma confrontación, ¿no? Y con un estilo más, digamos, más agresivo. Y luego hemos visto otro estilo mucho más abierto al diálogo, que de hecho es el que quizás ha sorprendido por los resultados. Yolanda, ¿tú qué opinas de esto? ¿El ciberactivismo cómo ha influido? Bueno, pues ha sido determinante. Yo cuando habéis puesto el vídeo de Obama recuerdo que vino aquí, al edificio antiguo, porque yo creo que todavía no estaba, la gestora entonces de redes sociales, y explicó cómo había sido esa gestión de campaña, ¿no? Y cómo se había basado lo que pasa en la información, ¿no? Frente a un medio de comunicación que te da el mensaje, tenemos a Twitter, que es solo una plataforma, y nosotros la rellenamos. Pues Obama hizo eso. Hizo una plataforma donde a la gente le daba sus herramientas y la gente rellenaba, la gente hacía su meeting, la gente ese pin o esa pegatina la tuneaba y luego lo distribuía. Entonces era dar herramientas y no dar el discurso completo. Por eso, respecto a lo que decía antes Inma, yo creo que estamos en la siguiente pantalla. Ya no solo la herramienta, ya no solo la tecnología es una herramienta en manos del líder que permite que el líder difunda información y la gente diga qué información me da y cómo le puedo controlar, ¿no? Ya estamos en la siguiente, es igual y se valía hace 5 años. Estamos en la siguiente pantalla donde la gente está pidiendo presupuestos participativos, se está pidiendo intervenir en los procesos de
elaboración de las leyes, o sea que igual esa pantalla hubiese estado bien que los líderes hace 5 años se hubieran dado cuenta de eso, ¿no? De esa transparencia y de esa capacidad de intervención, pero la gente ya no solo quiere pedir cuentas al líder, sino ser en sí mismo actor político e interviniente político. Entonces, frente a eso, lo que comentaba antes también Fernando, ¿no? Yo creo que, a mi juicio, no podemos convertir los fenómenos en categoría. Nosotros en ciberactivismo sí que hablamos de algo como las ciberturbas, o bueno, pues cuando de repente se produce un enjambre y una muchedumbre, que no multitud, arremete contra alguien, ¿no? Contra los filtros también, frente a la aparente disposición de que tenemos al alcance toda la información. Bueno, pues también están los filtros que van, aquella universalidad de contenidos los van limitando. Entonces, estos serían fenómenos, pero no nos pueden olvidar ver la pantalla completa, y a nuestro juicio la pantalla completa sí que son, frente a las masas que consumían de una manera pasiva los medios de comunicación, y que toda la sociología de medios de comunicación estableció en los años 60 y 80, ahora sí que estamos frente a individuos que gracias a las tecnologías se empoderan y pueden intervenir. Es decir, estamos hablando realmente, a nuestro juicio, aunque sea compatible con fenómenos como las ciberturbas, con multitudes inteligentes. Y ejemplos de tecnologías, como cita Antonio en su libro, que cada vez hacen que ese empoderamiento sea más universal. Siempre hablamos de transmedia pensando en el traspaso de redes sociales con televisión, pero también hay que tener en cuenta el transmedia de herramientas cada vez más sencillas, como las aplicaciones de mensajería, que según los datos de uno de los últimos CIS, del CIS de hace unos meses, son prácticamente universales. Todo el mundo que tiene un teléfono móvil la usa, y por lo tanto se ha roto la brecha de edad o la brecha de conocimiento digital. Y se está produciendo muchas veces un trasvase de mensajes de herramientas más elitistas, como pueden ser redes sociales como Twitter, a herramientas más universales como WhatsApp, y en periodos críticos, como puede ser pues la gestión del ébola, o como puede ser algo más cotidiano, como puede ser un partido de fútbol, los memes que tú compartes con tu madre o con grupos de amigos que nunca entrarían en Twitter, se están transmitiendo por estas herramientas tan sencillas, y que luego a la vez pasan a Twitter. Entonces, este empoderamiento hay que tener en cuenta que cada vez se está universalizando más. Y frente a campañas como lo que decías de Obama, insistir en la dificultad de que esas nuevas estrategias y ese descontrol y ese permitir el desbordamiento se aplique. O sea, no solo es aplicar estas tecnologías y aplicar estas herramientas a una forma de comunicar convencional, como puede ser un líder que transmite al resto de la cadena jerárquica, las delegaciones locales o los militantes finales, su discurso. No es todo lo contrario. Por lo tanto, es difícil que sean permeables a esta nueva forma de comunicación. Y sin duda, ya por último, por apuntar una de las últimas ideas que también comentaba Fernando, la importancia de las emociones. Muchas veces lo que más trasciende de la inteligencia que hay detrás de estos movimientos es, como en el caso de la campaña de Manuela Carmena, la parte gráfica o la parte visible, pero también hay mucho análisis de datos detrás y mucho conocimiento experto detrás, analizando cómo estas emociones garantizan la viralidad de los mensajes. Yo, por ejemplo, participé en una investigación analizando las protestas en Turquía, qué imágenes habían sido más virales en el caso de la acampada en Estambul, y las imágenes más virales tenían detrás un componente emocional muy importante. O lo mismo el grupo de análisis de datos vinculado al 15M, que tiene un trabajo excelente de analizar cómo se ha difundido la información y qué enjambramientos se han producido y las dinámicas de picos y subidas, y tiene mucho que ver con las emociones. O sea, que coincidir, porque los datos detrás, así lo avalan, ¿no? Y coincide con las dinámicas de enjambramiento y de subidas y bajadas y de picos de la nueva comunicación. Esto siempre lo ha manejado la comunicación convencional. La comunicación en televisión política ha sido meramente emocional, pero con las redes sociales y las nuevas tecnologías adquiere otra dimensión, porque sin duda es cierto que es lo que canaliza la viralidad de un mensaje frente a otro. ¿Hasta qué punto este empoderamiento ciudadano está anulando un poco el concepto tradicional de la ideología o de las ideologías? ¿Me preguntas a mí o...? Ahora, por ejemplo, Antoni, que veo ahí que está muy callado. Antoni, entre otras cosas, acaba de llegar de Quito, ha aterrizado hace 3 horas y tiene un enorme jet lag. Entonces, pobrecito mío, luego se va a Santo Domingo, o sea, que va a ser tremendo. Estoy como ustedes, ¿no? Gozando, digamos, de los amigos que saben, o sea, que no estoy tranquilo. Yo quiero volver un momento al vídeo de Yes We Can.
quizás fue el momento en términos de comunicación política en donde visualizamos en una obra de altísimo nivel artístico, porque es extraordinariamente bella y muy bien creada, y digamos esta idea, digamos, del liderazgo superpuesto, que esto es un concepto interesante, ¿no? Lo que está cambiando también es el modelo de liderazgo. Ya no es alguien al que escuchas, sino alguien con el que te superpones en su texto, ¿sabes? Escribes, cantas y lees con el mismo texto. Esa idea de la multiplicidad y de la superposición, ¿no? Esa idea del líder, digamos, coral, ¿eh? No el líder al que hay que seguir y obedecer, sino el líder al que hay que admirar y respetar, ¿no? Y en el que te puedes fundir, ¿no? Y seguramente también, como claves del éxito de las plataformas, es líderes a los que más que seguir y obedecer son líderes a los que admiras y respetas y con los que sientes que puedes tener una especie de política coral, ¿no? Su voz es tu voz, la tuya es la suya, esta idea, digamos, de superposición de voces, ¿no? Siempre me gusta recuperar a León Felipe, ¿no? Lo importante no es llegar solos y primeros, sino con todos y a tiempo, ¿no? Pues un poco los que han ganado son también aquellos liderazgos que han sido capaces, ¿no?, de fundirse mejor con sus electores, ¿no?, y con sus militantes. No es alguien que está al que hay que seguir y es una cordada, ¿no?, sino alguien que está como está distribuido, descentralizado, disuelto casi en el cuerpo electoral o en el cuerpo político, ¿no? Y respecto a las ideas, y Fernando ha metido el bisturí. Parecía que no sangraba, pero en fin, lo ha metido hasta el fondo, ¿no? Cuando hablaba de consignas e ideas. Comparto lo que dice respecto al maqueo, ¿no? Al maquillaje, ¿no? A la fascinación tecnológica que puede hacernos ver profundidades cuando solo hay superficialidades, ¿no? Que nos puede hacer confundir, digamos, la luz con el brillo, ¿no? Con la luz, ¿no? Eso, el brillo con la luz. Pero lo que sí que me parece que espero que comparta o que compartamos, o a ver qué os parece, que lo que estamos asistiendo no es a una evolución también de las ideas como terminadas, ¿no? Es decir, las ideas, por completas que sean, las que funcionan son las que tienen más capas de superposición, ¿no? Y lo que estamos viendo es muchas capas de superposición, algunas simplemente barniz y otras, digamos, aportando conceptos, ideas, etcétera. Y eso es lo que creo que nos vuelve a todos más humildes y más relativos y más conscientes de que el mundo de las ideologías tiene que estar... En las ideologías tienes respuestas para todo. Eso es lo fácil y lo cómodo y lo perverso de las ideologías, que te dan una respuesta para todo. En las ideas tienes preguntas para todo, que es un cambio muy importante. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un mundo en donde tenemos más preguntas que soluciones, y han fracasado también aquellos que creían ofrecernos soluciones completas, ¿no? Y en cambio pueden ganar los que están haciéndose preguntas, ¿no? Y finalmente, un tema de campaña electoral. No seamos ingenuos, ni tampoco tener una especie de fascinación acrítica respecto a la tecnología. Un tuit no es un voto, pero puede cambiarlo. Y esta portada, cuando me la enseñasteis, me gustó muchísimo, porque de alguna manera es el voto, ¿no?, y a la vez el iPad, que se está metiendo casi por la misma ranura, ¿no? 1460 días, que es lo que dura una legislatura, es una eternidad. Es un momento sacro, ¿no?, un momento litúrgico máximo de la democracia, ¿no? Podemos quitar y poner. Pero el hecho de poder quitar y poner diariamente, ¿no?, de ejercer tu soberanía, ¿no?, en un entorno en donde tu opinión cuenta, que las voces cuentan, me parece que es un elemento central. Los votos cuentan, pero lo que está contando ahora son las voces. Y las voces pueden transformarse en votos. Y eso es lo que no han comprendido algunos. Que ignoraban, despreciaban, digamos, y de alguna manera no escuchaban las voces. Y ahora que se han convertido en votos se dan cuenta de que cuando tienes problemas, digamos, de audición y de visión y solo ves lo superficial, no te das cuenta de algunas cosas que pasan, ¿no? Fernando. Bueno, es que tal vez
Lo más determinante no solo era el voto, cómo puede cambiar e intervenir la tecnología en el cambio del voto. Hay una de las frases del 15M que ahora cobran todo el significado, vamos despacio porque vamos lejos, ¿no? Pues parece que tenían algo de razón. Entonces, igual, bueno, ahora se ha manifestado en un voto, pero antes de eso y para llegar a este punto ha habido un uso inteligentísimo de las tecnologías, por un lado, para autoorganizarse y para crear este proceso. Un elemento muy interesante, porque siempre llama la atención la comunicación, pero un elemento muy interesante de este proceso ha sido como había un grupo que se llamaba Herramientas y Metodología, que pretendía limar aquellos aspectos ineficaces de formas de participación del 15M como las asambleas. Entonces, frente a, digamos, grandes grupos de trabajo que iban al programa, había un grupo de trabajo específico que se llamaba Herramientas y Metodología para limar estas nuevas formas de participación. Pero junto a esto, ha habido y utilizar las tecnologías para organizarse y para limar aspectos poco eficaces de la participación política, de la nueva forma de participación política, también ha habido un uso inteligentísimo de la comunicación y de las tecnologías para crear una nueva narrativa, deslegitimar al contrario, o sea, no nos representan, nos ha traído hasta aquí, o no es una crisis, es un atraco, es decir, para crear un nuevo marco interpretativo o error del sistema, democracia not found, es decir, crear un nuevo marco interpretativo que es lo que ha permitido que ahora se produzca el voto. Es decir, el voto, digamos, es una manifestación que no necesariamente se tenía por qué haber producido, pero al final, digamos, se decidió dar el salto a lo institucional, pero antes ha habido unas consecuencias comunicativas en la narrativa y en crear la idea del 99%, antes impensable, o sea, somos todos el 99%, o no somos de derechas ni de izquierdas, sino somos los de abajo y vamos a por los de arriba. Es decir, toda esta comunicación que se ha creado de una manera colaborativa y que se ha difundido de una manera distributiva es lo que nos ha permitido traer hasta aquí, que el voto al final es lo más visible, lo que más nos ha llamado la atención, pero detrás hay un proceso que explica que todo esto se haya podido producir. Sí, a mí me gustaría volver sobre el tema de las ideologías, que me parece que es un tema bastante relevante. Vamos a ver, no sé quién decía eso de que cuando supimos las respuestas nos cambiaron las preguntas, ¿no? Yo creo que es algo que nos está pasando continuamente. Es decir, el proceso de cambio es tan intenso que cuando pensamos que hemos dado ya con alguna respuesta a algo, de repente nos damos cuenta de que esa pregunta ya ha dejado de ser relevante y tenemos que reformularla de una manera diferente, ¿no? Y esto viene a cuento porque realmente las ideologías son eso, son respuestas a preguntas que ya no sirven, ¿eh? Es decir, son respuestas a preguntas que surgieron en determinado momento y que, digamos, la propia evolución social las ha dejado fuera de juego. Incluso la misma manera a través de la cual se formulan, ¿no? Porque claro, una ideología es una doctrina. Y una doctrina es un discurso que potencialmente sirve para resolver cualquier tipo de duda que tengamos respecto de algo, ¿no? Pues como la doctrina católica. ¿Puedo hacer esto o es pecado? ¿Esto es pecado o no es pecado? Etcétera. ¿Soy buen marxista? Si soy buen marxista, ¿cómo tengo que reaccionar ante esto o lo otro? ¿Soy buen liberal? ¿Hago esto o lo otro? Claro, lo característico hoy es que hemos acabado con esos metarrelatos, ¿no? Por decirlo así, en posmoderno. Somos yoes muy fraccionados y lo que hacemos es picar de diferentes ideologías y creamos nuestro propio menú, ¿no? Es así, digamos, ese individualismo en el que estamos lo que hace es precisamente escoger de aquello que hemos heredado lo que más va con nosotros, ¿no? Entonces, claro, eso estalla la idea de ideología, ¿no? Porque ideología ya no tenemos doctrinas, tenemos elecciones, preferencias, ¿no? Y por tanto lo político tenemos que enmarcarlo mucho más en eso y menos en esa visión tradicional, ¿no? Donde uno se adscribe a una ideología política como antes la gente se adscribía a las religiones, ¿no? Y claro, ahora nadie se adscribe a nada. Precisamente los politólogos lo sabemos muy bien y por eso están ahora un poco nerviosos con el tema de la crisis de los partidos o la crisis de la representación, yo creo que es la auténtica crisis. Están muy nerviosos porque aumenta la volatilidad. Oiga, mire usted, es que el concepto de volatilidad está pensado para una única visión de lo político, que es que uno vota a partidos, ¿no? Pero puede votar otras cosas, porque la gente se puede organizar de forma diferente a partidos, como acabamos de ver, ¿no? O sea, con lo cual ahí hay digamos que la evolución va a una velocidad muy superior a la que va incluso el propio lenguaje que utilizamos nosotros, ¿no? O sea, la volatilidad hoy no tiene sentido, porque la volatilidad está pensado para cambio de opciones, ¿no?
Y yo creo que la lectura que hay que hacer de las últimas elecciones, y con esto acabo ya, es que realmente el problema no era si se mantenía o no el bipartidismo, sino que el problema eran los partidos. He empezado diciendo que realmente los que han perdido las elecciones han sido los partidos y que, por tanto, quizá lo que andamos buscando sin saber bien cómo es otra forma de establecer esos canales de mediación, buscar otros mediadores, no entre nosotros y lo político, ¿no? Y a mí me parece que es donde estamos ahora. Vamos muy a oscuras, de forma muy tentativa, pero yo creo que eso es lo que más se percibe en la temperatura de la política hoy, ¿no? Y no solamente aquí en España, sino en cualquier otro lugar, ¿no? A mí me gustaría, si es posible, que, pues abrir un poco un turno de intervenciones a todas las personas que están aquí con nosotros escuchándonos. Sería interesantísimo que preguntaran aquí a nuestros maravillosos contertulios, que son de un nivel extraordinario. Yo estoy aprendiendo esta tarde muchísimo. Mira que a mí me gusta la cosa política, pero hoy me voy aquí con bastantes elementos. Y no sé si alguien quiere abrir el fuego. Si no, mientras tanto, yo puedo hacer otra pregunta. Bien, fenomenal. Mejor que allí, aquel caballero de las gafas. Ya veo 4 manos levantadas. Primero el caballero de las gafas, la chiquita que está al fondo y esta otra compañera que tal. Bueno, en fin, tú ya te vas pasando el micrófono. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, felicidades por la conferencia, que ha sido estupenda, la mesa redonda. Cuando se habla de democracia, siempre se alude a la voluntad popular. Y yo siempre, cuando se alude a este término, siempre me pregunto quién es ese pueblo. O sea, porque al final yo creo que el pueblo no es un sujeto, sino un conjunto de sujetos. O sea, me parece muy difícil hablar de una voluntad popular. Y por tanto, me parece que la democracia, incluso aun siendo democracia, necesita de líderes. O sea, necesita de alguien que dirija. Porque me parece muy complicado que sea el pueblo quien se dirija a sí mismo. Porque el pueblo como tal no lo concibo como un sujeto único, sino como un conjunto de varios sujetos. Entonces, con este panorama que ustedes acaban de describir tan brillantemente, de dispersión de la autoridad, o sea, de que ya no hay, digamos, un líder, decía el autor, que ya no se obedece al líder, sino que uno se funde con él. Dispersión de la autoridad. ¿Es posible la figura del líder en este panorama? Y mi pregunta, o sea, la pregunta clave es, si no hay líder, o sea, si este panorama nos lleva a una falta de líderes, ¿la alternativa al líder cuál es? Porque yo solo veo que la alternativa al líder es el caos. ¿Sí? ¿A quién preguntas? Cualquiera, ¿no? Un poco quien quiera responder, ¿no? No, yo muy brevemente, sí. Volviendo un momento a lo de las ideologías y vuelvo por allí. Es el jet lag. No. Es que las ideologías eran tan confortables. Te dejaban, estabas en un cojín, ¿no? O sea, ¿había una dificultad? No, la ideología y su doctrina como método, digamos, de respuesta, ¿no? Curiosamente, la ideología no te hacía tener ideas. Es decir, era como anular las ideas, era sencillamente seguir el dogma, la doctrina, lo conocido, ¿no? Y enlazo esto con el tema del liderazgo. Yo es que sí que creo sinceramente que en sociedades conectadas, en economías en red, en entornos, digamos, digitales, el liderazgo es el que comparte. El liderazgo es alguien con el que sientes que tienes afinidades que van desde lo afectivo, lo emocional, digamos, lo estético, lo ético. Es decir, el liderazgo ya no es posible solo el follow me, ¿sabes? No es alguien a quien seguir, sino alguien con el que compartes cosas. Entonces, sí, es un gran momento para el liderazgo, pero no para el viejo liderazgo, para el vertical, el autoritario, el del piso 9 o el piso 12, ¿no? Yo creo que eso se ha acabado. Por eso, si lo quieres lo pongo en términos económicos, ¿no? Ha salido un estudio de las 500 empresas más rentables de los Estados Unidos, tienen CEOs
fuertemente sociales, es decir, que sus compromisos, su comunicación, etcétera, el anonimato que estaba siempre atribuido al CEO, al líder o la distancia, ya no sirve, es imposible. En sociedades hiperconectadas como la nuestra, o estás, digamos, redistribuido también, o es muy difícil ejercer el liderazgo, ¿no? El liderazgo obliga a actitudes y aptitudes diferentes y sobre todo a gestión de lo público muy diferente, ¿no? Que este es otro tema, ¿no? Es decir, cómo vamos a gestionar los recursos públicos y los proyectos públicos y los programas públicos en una sociedad, digamos, tan consciente y tan conectada y a la vez tan hipercrítica, ¿no? Es un desafío tremendo, ¿no? Inma, ¿quiere? Sí, solo añadiendo una cosita más a lo que ha dicho Antoni, que aparte de la transformación del liderazgo, estamos ante la transformación de los ciudadanos, en lo que en inglés se llama netizens, citizens and netizens, gente, como hemos comentado varias veces, personas que están mucho más sedientas, digamos, de participar, de colaborar, de que los líderes rindan cuentas, que estén mucho más conectados, y esto no pone en peligro, a mi entender, la base de la democracia representativa. Yo creo que estas nuevas tecnologías, esta transformación digital y móvil, en cualquier caso, lo que hace es profundizar en esta visión de la tecnopolítica que refuerza la democracia participativa con estas posibilidades de flexibilización en cuanto a herramientas o utilidades deliberativas participativas. Pero en ningún caso el líder tiene que estar, lo que no sabemos es cómo va a ser, o si va en este camino que apuntaba Antonio, ¿no? Un líder mucho más colaborativo. Tampoco sabemos cómo vamos a evolucionar como ciudadanos, pero lo que está claro es que estamos ante un cambio relevante y que los politólogos estaremos encantados de seguir investigando. De todas maneras, lo que está claro es que el liderazgo ya no puede ser como, aunque es, ¿no? Aunque tiene todavía mucha eficacia, no puede ser como eso que representa Putin, ¿no? O sea, que es algo así como el líder macho alfa, ¿no? Una mezcla entre un tipo ideal de macho alfa y un tipo ideal de líder, ¿no? Y yo creo que es más es algo que surge espontáneamente, ¿no? Alguien no elige ser líder, sino que de repente se encuentra en una posición de liderazgo. Y se encuentra en esa posición de liderazgo porque otros, en cierto modo, pues también le empujan a que sea él quien, o ella quien decida. Y eso es quizás lo novedoso, ¿no? Porque ya la política se ha horizontalizado, ¿no? Ya no es tan vertical. Y al horizontalizarse, digamos, las verticalidades son espontaneidades, es casi como una curva, ¿no? Que tiene picos, ¿no? Pues bueno, hay picos de liderazgo en determinado momento, pero luego otra vez pues se diluye, ¿no? Entonces, a mí eso me parece que es un poco la característica, y los líderes, digamos, se construyen compartiendo. Yo creo que estoy de acuerdo con esta idea que habéis sacado todos en un momento u otro. Es un liderazgo mucho más compartido, ¿no? No es esto no es la idea esta de la canción esa de follow the leader, follow the leader, tal. No, sino que el líder, ¿no? Es líder porque en cierto modo también se le reclama liderazgo en determinado momento, pero siempre, digamos, con una concesión que es revocable, ¿no? Por parte de quienes le han puesto en ese lugar, ¿no? Yo creo que la revocación es un elemento fundamental de la democracia, ¿no? O sea, nadie obtiene un puesto de líder forever, sino que los líderes son permanentemente revocables, se les cambia, y entonces ahí consiste precisamente en eso. Llevarlo a un caso práctico, ¿no? La misma noche electoral y muy cerca espacialmente había dos formaciones celebrando los resultados, y mientras que desde un escenario se decía nosotros hemos conseguido, bueno, pues en teoría interpretar, ¿no?, esa demanda social y canalizarla, en otro escenario muy cerquita, un bulevar más allá, se estaba diciendo vosotros sois los que a partir de ahora tenéis que trabajar, tenéis que controlarnos, tenéis que decir por dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces incluso nuevos partidos siguen aún con el nosotros, con un liderazgo, nosotros sabemos lo que os conviene y cómo canalizar lo que queréis, frente a otros que parece que son los que van a triunfar, que bueno, predomina el vosotros, ¿no? Un poco recuperando aquel lema zapatista que también está muy presente detrás de todos estos nuevos movimientos, que es el mandar obedeciendo. Bueno, pues este mandar obedeciendo parece que es a donde apuntan los nuevos liderazgos políticos. Y sobre las ideologías, un comentario, ¿no? Es realmente otra brecha que tienen los
partidos tradicionales, ¿no? Porque claro, es algo inapelable. Frente hay partidos que apelan a valores que ya nadie se siente identificados con ellos porque suenan como muy huecos, ¿no? Yo represento los valores X, los que sean. Tienes nuevos discursos políticos que apelan al sentido común, ¿no? O a lo que todos querrían querer. Entonces, frente a esto, las ideologías quedan tan caducas y tan poco eficaces que no hay manera de que competir, ¿no? Frente al sentido común y al método frente a lo que era la antigua ideología. Ahora, bueno, pues ya no tenemos la ideología para ver si vamos por la buena senda, esto se ajusta a mi doctrina o a mi catecismo, sino si estoy siguiendo el método correcto. Pues parece que esa va a ser, digamos, el catecismo, el nuevo catecismo, ¿no? Si sigo el método de la apertura, de la participación, de la transparencia y del mandar obedeciendo. Parece que igual apuntan por él los nuevos liderazgos políticos. Yo tengo una duda. Buenas tardes, mi nombre es Terry Guadamut y quisiera saber cuál es el papel o qué debe hacer un asesor de comunicación en un ámbito político cuando de repente puede hacer un buen trabajo de comunicación, pero quizás las acciones de este partido o de este líder político no se sustentan. Yo soy de Ecuador y no sé si Anthony, que estuvo y está llegando de Ecuador, conoce un poco la realidad de allá, pero puedo decir que yo considero que el trabajo que ha hecho el gobierno es bueno a nivel de comunicación, pero le juega en contra el tema de que muchas veces ese buen trabajo que se vende a nivel de comunicación digital sobre todo, no se ve sustentado en acciones. Entonces, ¿qué debe hacer un asesor político en temas de comunicación en ese sentido? Te ha tocado. He mirado hacia allí a ver si alguien me ayudaba, pero no. Ecuador es un país fantástico, aprovecho para decirlo. Quien no haya estado se pierde algo muy importante, espero que vayáis. Maravilloso de gente, maravilloso también de recursos humanos, Galápagos, en donde la política se vive con mucha intensidad, ¿no? Por ejemplo, Quito está a 3.000 metros de altura, ¿no? Y cómo se vive la política en la sierra, ¿no? Que es Quito, en Guayaquil, ¿no? Que está a nivel del mar. Son cosas muy diferentes. Por lo tanto, es un país, digamos, muy intenso en todos los términos, ¿no? En donde tienen un presidente que creo que ha sido y es el mejor presidente de la historia de Ecuador, lo digo sinceramente. Y ha habido un aplauso casi, no, por favor, no, o un silbato, no, o sea, en todo caso, sí que creo que un presidente, digamos, extraordinario en cuanto a su proyección pública, pero no voy a evitar la pregunta, voy directo a ella, ¿no? Y esto nos sirve también para aquí. Muchos de nuestros gobernantes se piensan que por hacer bien las cosas o por hacer lo que prometieron, los electores les van a dar la razón o las gracias. E incluso se entestan en que los electores o los ciudadanos den la razón y den las gracias. Y esa obsesión, digamos, porque se reconozca el trabajo meritorio del gestor, les lleva a veces a perder de perspectiva que hacer bien el trabajo que te toca o que prometiste o cumplir con tu deber no necesariamente te lleva a la gratitud electoral o política, ¿no? Entonces, hay temas que tienen que ver con la sensibilidad, con la capacidad de volver a conectar con la gente, con sus preocupaciones. Ecuador ha pasado de no tener clase media hace 8 años, que no llegaba al 10-15%, a tener un 45% de clase media. Estos tipos han cambiado el Ecuador, han cambiado, digamos, la redistribución de la riqueza, de los recursos, etcétera, ¿no? Y esos cambios también van aparejados de cambios de maneras de entender la representación, la autoridad, el liderazgo. Es una sociedad más exigente, más crítica, más contrastada, que ya no van a seguir solo un follow me, ¿no? Quieren tener nuevas aspiraciones, ¿no? Y por lo tanto es una situación interesante lo que vive Ecuador. Me parece un país fantástico. ¿Otra pregunta? Mira. ¿Me escapé bien o...? Sí. Bueno, yo iba en una línea parecida a la pregunta anterior. Mi reflexión sería, mi pregunta sería a la relación del paso de la comunicación política a la acción, a lo que ocurre cuando pasamos del momento de la comunicación a cuando ya llegan los gobiernos y entonces hay que hacer y ya no es solo comunicar. Entonces ahí hay, yo creo que también la crítica en parte, el bisturí que metía Fernando Vallespín
a la maravillosa primera intervención que me fascinó de las 7 ideas y los comentarios posteriores que también me parecen fascinantes. Yo creo que iba más por ahí, más desde el politólogo y del que tiene que interpretar después la acción política e institucional que viene a continuación, que ahí es donde está el fracaso de Obama, no en la otra parte. Pero claro, son dos cosas diferentes, pero claro, necesitamos respuestas y reflexiones en las dos direcciones, ¿no? Porque si no se nos queda corto, nos quedamos como en un coitus interruptus, casi de lo bien que lo hemos hecho para llegar, y después es que lo de hacer es otra cosa. Y ahí la transformación, mi pregunta iría, y mi reflexión iría hacia la transformación digital ahí, a partir de ese momento, cómo puede operar. La otra reflexión que quería plantear era que a veces, yo he visto la campaña de Carmena, y entonces la campaña de Carmena ha tenido muchísimo de analógico, también muchísimo, está sustentada en es decir, los mítines de Carmena eran diferentes, esta mujer fue por todos los barrios y entonces, sí, hacían unas pequeñas charlas y después preguntaban a la gente les preguntaba a ellos, la gente les preguntaba a ellos, había otra forma de encarar el mítin, era otra forma de hacer, no era un mítin, era otra cosa. La propia candidatura no era un partido, como bien habéis dicho, era otra cosa, y ese caos que había desorganizativo ha propiciado la creatividad. La creatividad y la innovación está más cerca del caos que del orden, por eso no puede surgir en un partido tan... Entonces, yo creo que las claves, mi pregunta sería, creo que la combinación de lo analógico con lo digital es donde está la clave del éxito de Carmona. De Carmena, no de Carmona, perdón, de la campaña de Manuela Carmena en Madrid y probablemente de Colau en Barcelona, ¿no? También ese otro tipo de liderazgo, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es, a mí me falta un punto 7, que es la relación entre lo analógico y lo digital en todos estos procesos, ¿no? Quizá me faltaría un punto 8, perdón, has dicho 7, una idea más, profundizar por ahí. Y profundizar después en el bisturí que metía Fernando Vallespín en cuanto a ver cómo abordar o cómo utilizar esta tecnología tan potente, que vemos que tiene tanta potencia, ya no en la comunicación, sino en la acción, en lo que viene después, que es donde fracasamos. Si yo por empezar por lo último y muy brevemente, uno de los análisis del 15M cuando surgió y que se le explicaba, no se le conseguía explicar muy bien, ¿no? Y cómo utilizaban las tecnologías y lo analógico. Un análisis muy brillante fue el que lo resumió con una frase que era análisis multicapa. Entonces, cómo se veía cómo de la capa física se saltaba a la digital y cómo de la digital a la física. O sea, el 15M no se pudo entender si su presencia física en las plazas, en las acampadas y luego de forma distribuida en las asambleas de barrio, pero tampoco se podría entender sin un uso muy estratégico de las redes sociales para propiciar todo eso, para propiciar dinámicas de enjambramiento en un momento dado para generar una acampada o una protección de un espacio físico como cuando se frena un desahucio. Es decir, que en los ámbitos de los movimientos sociales, desde el origen, desde el propio 15M, que digamos ahora estaremos viendo su manifestación política institucional, este análisis multicapa de pasar de la capa digital o del mundo real a la capa digital y a la inversa ha estado presente, y ahora en la campaña política no se ha hecho otra cosa sino lo mismo. Sin embargo, lo inteligente no es solo buscar este trasvase de lo físico del mundo real a lo digital y a la inversa, sino compartir los mismos valores. O sea, igual que era participativo en redes sociales, es una comunicación distribuida y participativa, por eso el mitin no era un mitin de manifestar un discurso, sino era un coloquio donde quien tenía el micrófono era el público y desde el atril lo que se hacía era responder. Entonces, coincido en el análisis y es determinante. Sin ese trasvase del mundo físico al digital no habría nada, pero siempre que los dos mundos compartan los mismos valores. O sea, muy, muy oportuna la observación. Inma, sí. quiere también... yo quería decirle que me alegro mucho de que haya hecho esta pregunta porque, de hecho, quería hacer mención a este tema y la verdad que, como hemos hablado tantos otros, no he tenido tiempo. Yo creo que, efectivamente, la clave está en complementar lo analógico con lo digital. Lo que veníamos antes de las emociones. Un beso no puede darse por una pantalla, cualquiera que sea la pantalla, un móvil o una tablet o un ordenador. Entonces, en política también. Pero para no extenderme más en eso y contestando la otra parte de la pregunta que hacía, que era la aplicación de las nuevas tecnologías en pos-ganar elecciones. A ver, primero, un tema conceptual. Para mí, comunicación política es mucho más que la comunicación de campaña.
O sea, comunicación política para mí es interlocución entre los representantes y los representados, entre lo que se llama stakeholders, en el ámbito de lo público, de lo político. Entonces está la comunicación política expresa para ganar elecciones, que es comunicación de campaña, y luego está la comunicación de gobierno. Entonces, estas herramientas, con sus virtudes y sus posibles defectos y sus posibles amenazas en el futuro, también tienen esta aplicación en el post-ganar elecciones, en la acción de gobierno. Insisto en lo que decía, cuando tenemos netizens, o sea, ciudadanos globales que tienen mucho más acceso a la información, que tienen capacidad de organizarse en grupos, que sus social media se convierten en mass media, tienen más capacidad de exigir rendición de cuentas, con lo cual esta acción de gobierno puede estar mucho más contrabalanceada y posiblemente ser mejor. Rápidamente. Hola, muchas gracias a todos. Quería deciros que no estoy muy de acuerdo con lo de la comunicación política que se haya transformado a partir de lo digital y del móvil, porque y ahora mismo estáis hablando de eso, ¿no? Al final vuelve a ser siempre lo mismo, y da igual la plataforma, ¿no? Se trata precisamente de conectar con las emociones. Si ahora consistiera en contratar al mejor webmaster del mundo y entonces ya estaba, pues sabemos que no, porque el punto está en the tipping point, precisamente, ¿no? De decir, ¿qué es el momento en el que se produce el contagio? Y por qué cuando reproduzco lo que me parece que es exactamente eso, no pasa. Y eso en Hollywood, pues lo estudian muchísimo porque sería estupendo, ¿no? Para lanzar desde la Grand Factory, venga, películas y que fueran grandes éxitos y taquillazos en todo el mundo, pero no, a veces pasa y a veces no, y nadie sabe por qué. Entonces, si hubiera algún momento en el que se dijera, ya sé por qué, que se estudia, porque un porcentaje muy alto de las campañas, de los productos que se venden, de productos masivos, ¿no? O de las películas, o de lo que sea, ¿qué es lo que une a lo que tiene todo éxito? Pues es quien comunica las emociones, porque las emociones son universales. Y en ese sentido, por ejemplo, Spielberg, pues vemos como E.T. nos hace llorar a todo el planeta, da igual la religión, la raza, el sistema político en el que se viva, ¿no? En el mismo punto se va a morir E.T. y todo el mundo lloramos. Y no es racional, porque decimos, pero bueno, si es una película, que es mentira, si además es un bicho, si sabemos que es un muñeco, que está movido por un enano dentro y bueno, y todo eso, ¿no? Pero es igual y lloras. Y después cuando resulta que no muere, pues aplaudes, te pones muy contento, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo es posible, ¿no? Que haya sido capaz Spielberg de mover esto en todo el planeta, ¿no? Y que no sea racional. Pues otra vez, ¿no? De tipping point. ¿Qué es lo que nos va a hacer ganar en la comunicación política? Quien sea capaz de conectar con las emociones. El segundo punto es que el líder tiene que sustentar eso. No se puede disfrazar. Y muchísimo menos ahora que hay una exposición tan grande, ¿no? ¿Es o no es? Y quiero deciros, porque tengo sentimientos encontrados en este sentido, ¿no? He trabajado muchísimo en Ecuador, yo también, y todos me han mandado mensajes diciendo enhorabuena por la campaña de Manuela Carmena, se nota muchísimo que lo has hecho tú, se ve tu mano. Y cuando les digo, no he tenido nada que ver, les parece una decepción, ¿no? Porque ¿cómo explicar? No lo ha hecho nadie, en realidad que lo hemos hecho todos, ¿no? Entonces, bueno, no es tan sencillo, ¿no? Como si ahora es digital y móvil y antes era analógico, o que era la tele, o que eran los minutos de... Son las emociones y quien sepa conectar con eso y quien sustente de verdad, o sea, quien sea capaz de soportar esa emoción, ¿no? Vamos a ver, yo creo que sí tiene que ver con... Es decir, aunque hay un sustrato que es universal y que está presente en una tragedia griega, ¿no? Donde todo el mundo de repente pues se veía no sé, transfigurado por la trama, ¿no? Físicamente allí todos juntos, ¿no? Observando ahí a la pobre Antígona cómo sufría, etcétera. Yo creo que lo mismo ocurre con otros gadgets, por decirlo así, ¿no? A través de otra serie de instrumentos. Pero a mí lo que me parece que es novedoso es vamos a ver, o sea, lo nuevo es que ya no hay casi sujetos desconectados, ¿no? Sino que todos estamos conectados. Y que esa conexión
genera redes que en muchos casos lo que hacen es desafiar la propia idea del yo, ¿no? Sino que somos yoes en red, ¿no? Que se ve mucho en los adolescentes, que digamos que su red es una red de amigos, ¿no? O sea que, y la forma a través de la cual perciben la realidad se filtra siempre a través de una multiplicidad de experiencias, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es un cambio radical de la forma en la que el ser humano se concibe a sí mismo en su relación con los demás, ¿eh? De la misma manera que el mundo moderno lo que crea es el sujeto aislado, ese yo, digamos, de la novela moderna, el personaje de la novela moderna, este nuevo mundo ha creado yos enredados en este sentido, ¿no? O sea, que están vinculados ya, ¿no? Entonces eso cambia. Es decir, cuando tú quieres comunicar algo a ese tipo de yoes, o sea, necesitas, bueno, digo, yo no soy experto en comunicación política, pero quiero decir que imagino que tú necesitas también recurrir a estrategias diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la emocionalidad del Yes We Can, ¿no? Que hemos visto todos y estoy seguro que todos nos ha emocionado, ¿no? Pues bueno, la emocionalidad del Yes We Can tiene mucho que ver con, digamos, con esa conexión que todos sentimos a partir de algo que para nosotros es absolutamente cotidiano, como es observar un vídeo, ¿no? O sea, observar un vídeo para nosotros es como ir por la calle para un griego, ¿no? Por volver al ejemplo este de la tragedia, ¿no? O estar junto con otros en un teatro, ¿no? Estamos solos, pero a la vez estamos acompañados. Es una cosa muy extraña, ¿no? Y el ciberespacio es digamos, una esfera de sociabilidad paralela, distinta de la esfera de las relaciones cara a cara, que tiene sus propias lógicas y que, por tanto, exige también un nuevo tipo de activismo, ¿no? Yo creo que ahí es donde estamos ahora intentando ver cómo se define ese activismo, cómo podemos trasladarlo a la política, pero luego, al final, la política también es sota, caballo y rey, ¿no? Y antes lo has dicho tú, que, o sea, al final tienes que traducirlo en acción, ¿eh? Después de esa acción, pues puedes entrar a la comunicación y tú puedes enmarcarla a partir de determinados moldes que conducirá a que se tengan determinadas opiniones, pero lo que es inevitable es la acción. Es decir, no hay política sin decisión, ¿eh? Y por tanto eso es ahí es donde está la clave, la esencia de la política. Y la esencia de la comunicación yo creo que pasa necesariamente por el medio a través del cual se hace, ¿no? Eso del medio es el mensaje, me parece que sigue siendo bastante válido, pero estoy seguro que tú sabes infinitamente más que yo de todo esto. Lo único que añadiría respecto a lo que planteabas es que, a mi juicio, son dos planos, ¿no? Sobre las técnicas de viralidad en el campo del activismo social hay bastante estudiado, o sea, desde el vídeo de Connie aquel que, bueno, era un vídeo de manual, ¿no? Que fue una campaña para denunciar, apelaba a las emociones, había niñas, o sea, tenía todos los elementos, digamos, desde el punto de vista de la técnica para que algo se convirtiese viral, hasta cuando todos compartimos una foto para que unas niñas secuestradas vuelvan. Es decir, que sí que hay unas técnicas de manipulación, en el peor sentido de la palabra, de las emociones para conseguir que algo se convierta en viral, y esto lo utiliza desde el activismo o campañas de activismo de salón como esta de Connie, o hasta marcas publicitarias que, digamos, son quienes mejor lo saben hacer. Sin embargo, lo que estamos hablando es de otra cosa, de una comunicación más de guerrilla y más distribuida, y que junto con esas técnicas de viralidad que también intervienen, pero que no son, digamos, propietarias del nuevo activismo, la nueva forma de comunicación, porque Coca-Cola o Telefónica te las puede emplear de la misma manera y con el mismo éxito, que eso sea eficaz y tenga, digamos, consecuencias políticas, pues tiene que ver más con el uso de técnicas, pues como reírse de uno mismo, la simulación, la exageración, es decir, técnicas que suponen que alguien que te acuse de tener soviets, tú te permitas el lujo de crear un tuit y decir, no son soviets, son consejos de distrito, pero si quieres los llamo así, ¿no? O sea, reírte de ti mismo es, digamos, ya otras técnicas de comunicación de guerrilla que, digamos, supone ir más allá a lo que son las técnicas tradicionales de conseguir que algo sea viral, que, digamos, esto más o menos cualquiera, entre comillas, lo puede conseguir. Había más preguntas por aquella jovencita. Hola. A ver, yo quería señalar una aparente contradicción que veo, y que si es aparente solo, pues espero que me saquéis del error. Y es que la transformación digital y móvil de la que estamos hablando, y hablábamos también de la desaparición de las ideologías, me da la sensación de que de alguna forma responde
a una ideología. Quiero decir, me voy a explicar. Por lo menos lo que exige es cierta curiosidad por informarse, por seguir la actualidad política, por conocer nuevos movimientos. Y últimamente estoy en charla bastante con un nodo que vota al PP. Y el PP es un partido que ha adquirido un gran número de votos. Entonces, no sé, esto que además esta pregunta exige quizá un ejercicio de adivinación y espero que me digáis si esta transformación digital va a comer tanto terreno a estos partidos de los que estábamos hablando, tradicionales, que no han sido capaces de generar la conversación que sí han conseguido generar los partidos nuevos o los nuevos grupos políticos, pero actualmente lo que parece es que hay un grupo de votantes muy amplio que está ajeno a esa conversación digital y que son muy fieles a su partido político y ajenos, bueno, pues, o sea, y que no les importa en lo más mínimo que no haya ninguna conversación digital con ellos. ¿Quién responde? Inma. Bueno, la verdad es que lo que comentas es realmente complejo, porque yo creo que en el punto en el que estamos sí que es cierto, y me corregirá a lo mejor Yolanda en el tema de activismo, yo creo que hay una cierta correlación también quizás en un tipo de valores y la correlación con la actividad mediante este tipo de herramientas digitales y móviles. El tema de las ideologías, como comentaba antes Fernando también, o sea, las ideologías están perdiendo peso en el ámbito de la ciencia política, se analiza mucho, o sea, ya no valen estos credos estancos, pero quizás no significa una desaparición, sino una evolución hacia algo que no sabemos muy bien qué será. Entonces, que existe aún un grupo importante de personas que tienen cierta afinidad con unos ciertos partidos que se supone que defienden unos determinados valores y que tienen están menos vinculados con este tipo de activismo en la red, es así. Ahora, ¿cómo va a evolucionar? Yo realmente creo, bueno, estoy convencida de que los partidos también más clásicos, si los podemos llamar así, van a adoptar de forma progresiva este tipo de prácticas. No sé dónde está el techo de estos nuevos entrantes. La verdad que no sé si Fernando ha hecho análisis o algo en este sentido. Yo no he tenido, ni he leído ningún análisis de este tipo, pero también mi intuición casi politológica dice que también tiene un techo y que luego habrá una reacción de otro tipo que veremos seguramente en noviembre. Pero hasta aquí. Yo creo que completar simplemente algo que es evidente, y nosotros también lo planteamos, que estamos en un momento de convivencia de un modelo de algo emergente y todavía se mantiene un modelo antiguo en todos los ámbitos, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la participación social y también en el ámbito político. Entonces estamos de momento en un momento de convivencia de dos modelos, de un modelo nuevo que desplaza a élites establecidas previamente, pues partidos políticos tradicionales, sindicatos, medios de comunicación, y un nuevo modelo emergente, y estamos, bueno, pues en ese momento de convivencia. Y respecto a las ideologías, es cierto que los nuevos movimientos no apelan de ellas de una manera muy inteligente, no apelan en sentido común para evitar y superar a un modelo viejo, pero bueno, que hay que también hacer una observación de cómo se ha distribuido el voto por ejemplo, en Madrid y en Barcelona, que se ve bastante claramente por distintos grupos y por distintos distritos. Entonces no se puede hablar de una ideología en el sentido en que se apelaba y ya no se apela a ella, pero sí que hay una distribución de voto bastante significativa, ¿no? Entonces igual alguien que piensa en ideología en el sentido convencional, bueno, pues ahí igual le queda un poco recorrido y sería muy aventurado decir su fin a la hora de apelar a ellas de una manera explícita. Pero bueno, yo creo que la distribución social que hay detrás de este voto nuevo es bastante evidente de dónde está viniendo. De todas formas, hay una cosa muy pequeña, pero me parece que es relevante para esta discusión. Digamos que nosotros no podemos ubicarnos en el mundo de lo político sin introducirnos en el esquema izquierda-derecha. O sea, nos definimos casi mecánicamente de izquierda, de derecha o de centro, ¿no? O sea, que ese, digamos, que eso es una medida sin la cual, o sea, un instrumento sin el cual
no podemos evaluar nuestra propia, cómo encajamos en lo político, ¿no? Pero claro, se superponen también muchos otros criterios, ¿no? Y una de las cosas interesantes de las encuestas del CIS, cuando se pregunta por qué se ha votado al partido al que se ha votado, es que la mayoría de los encuestados acaban eligiendo la opción de porque es el partido que se corresponde más con, digamos, que tiene más que ver conmigo. Es decir, que es más, digamos, de la gente como yo. Y entonces, pues bueno, el PP es más de la gente como yo soy un burgués madrileño, pequeño burgués madrileño, pues estos son con los que yo me identifico, y ahí no hay un problema ideológico. O sea, muchos de ellos no saben ni siquiera cuál es, entre comillas, la ideología, ¿no? Igual que otro, pues ve a los socialistas y dice, bueno, pues yo soy más de estos, ¿no? Y hay, por tanto, hay un componente, al final, más primario, identitario, que no, digamos, racional, de esta es la ideología que yo compro y, por tanto, al partido que la representa yo lo voto, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos dicen las encuestas, ¿no? O sea, que algo de eso, o sea, que realmente la ideología es imprescindible si lo reducimos a autoubicación izquierda-derecha, Pero, por otra parte, luego al final, digamos, factores identitarios son mucho más potentes a la hora de elegir, de optar por una opción política u otra, ¿no? Pero quizás debemos madurar y autoevaluarnos de otra manera diferente. No hemos recuperado ese concepto de centralidad en algún partido político, que era algo que parece que habíamos perdido, a mí por lo menos me daba la sensación. Yo creo que quizás la última pregunta, porque deben ser ya en torno a las 9 de la noche, con esto cerramos y quedamos como satisfechos, ¿no? Yo creo que sí. Hola, buenas. Estamos viendo que hay una nueva serie de jugadores, que somos todos nosotros, que participamos en un juego que se llama democracia. Entonces, visto que las cosas han cambiado, que hemos pasado a ser de sujetos bastante pasivos a sujetos activos, ¿no es el momento de cambiar la regla del juego? Véase la ley electoral, véase la forma en la que están delimitados nuestro ordenamiento en las cámaras alta, cámara baja, e incluso véase los 4 años, que para muchos se nos hace bastante largos, ¿no? Viendo lo que cambian las cosas en 4 años, la velocidad que lleva todo. ¿No son 4 años demasiado tiempo para que los actores en este juego en el que todos estamos participando no tengamos de nuevo la posibilidad de dar voz? E incluso también la posibilidad, vosotros pensáis la posibilidad de convertir esto en una democracia líquida, en el que ese voto que nosotros le damos no sea una carta blanca, sino que haya una continua consulta, gracias precisamente a las tecnologías, gracias precisamente a nuestra interactuación, para que nuestros representantes se vean también en un momento dado sometidos a nuestra voluntad? ¿Qué pensáis sobre todo el cambio de la reforma de la ley electoral y sobre todo las barreras que están impidiendo que a lo mejor movimientos emergentes se vean limitados en esa primera instancia? Bueno, yo tengo la impresión de que la ausencia de reformas a tiempo descuadra, digamos, las ecuaciones, ¿no? Lo importante de una reforma es que llegue, que sea justa y que esté adecuada, que resuelva problemas, pero que también llegue a tiempo. Y cuando llegas tarde en las reformas democráticas, después es muy difícil que las ecuaciones funcionen. Y buena parte de lo que está pasando, creo, en nuestra crisis de la representación es la ineptitud, lo digo así, tal cual, la falta de generosidad, la falta de visión política de los protagonistas de la vida política hasta ahora para hacer las reformas a tiempo, ¿eh? Porque eso yo creo que altera y que provoca un rechazo al sistema representativo por su incapacidad para renovarse, regenerarse y dar respuestas, ¿no? Y respecto a la democracia líquida, yo creo que va a ser difícil administrar métodos y herramientas que la normalicen, pero en cambio pueden haber muchas prácticas de democracia líquida, de constantemente de comprender que tu representación no es compatible con rendir cuentas solo cada 4 años, sino rendir cuentas permanentemente. Yo creo que sí que hay muchos procesos de colegislación, de cogestión, de correpresentación
que quienes los están explorando están entendiendo mejor este concepto, aunque no tengas un instrumento, ni tengas un algoritmo, no tengas una aplicación para resolverlo de manera tecnológica, o aunque los tengas, no necesariamente tienes que aplicarlos en todos los casos, ¿no? Democracia líquida también es una manera de entender la representación, no necesariamente es una aplicación, ¿eh? No sé si nos da tiempo para las reformas, pero llegamos tarde a cenar todos. Ha sido un auténtico placer, con tertulios, espectadores. En Fundación Telefónica estamos encantados de poder facilitaros estos canales de comunicación, de análisis, de reflexión, de opinión. Y muchísimas gracias y hasta la próxima.